Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video les hablaré del cloranfenicol, un medicamento que, en mi opinión, debería salir del mercado en todo el mundo. Acompáñenme en este interesante tema. Todos sabemos que los medicamentos son buenos y salvan vidas, pero esto solo es cierto cuando se indican oportunamente para la enfermedad específica y en el paciente adecuado. Porque, de no ser así, se pueden generar complicaciones que muchas veces llegan a ser más graves que la propia enfermedad. Ya desde el siglo XV, el médico suizo Paracelso afirmaba que la dosis era la diferencia entre un remedio y un veneno. Así, por ejemplo, se podría pensar que si una aspirina elimina el dolor de cabeza, 6 aspirinas lo quitarían mejor, lo cual es una idea equivocada y peligrosa, pues tal sobredosis podría causar una hemorragia gástrica severa, entre otros trastornos. Pero los riesgos van más allá de la muy certera afirmación de Paracelso, pues con base en las investigaciones actuales, ahora se sabe que existen medicinas que incluso en dosis mínimas pueden ser mortales en personas sensibles. A lo largo de la historia han surgido medicamentos cuyo uso se ha prohibido para ciertos pacientes o enfermedades o que definitivamente se han eliminado del mercado tras descubrir que tienen considerables efectos nocivos para la salud. El ejemplo más aterrador de esto es la talidomida, que se empezó a comercializar en 1957 como un fármaco de venta libre para el tratamiento de la náusea y el mareo en las mujeres embarazadas. Pero en 1961 fue retirada por completo del mercado debido a que causaba malformaciones severas hasta en 20% de los recién nacidos de las madres que habían tomado incluso solo una tableta. En otro caso, la ranitidina era un fármaco que se usaba para el tratamiento de la gastritis. Este medicamento se introdujo en el mercado en 1981 y llegó a ser la prescripción más vendida del mundo. Sin embargo, en el año 2019, diferentes organizaciones sanitarias internacionales descubrieron que contenía una impureza llamada N-nitrosodimetilamina o NDMA. En la actualidad, se considera que la exposición a cantidades significativas de NDMA puede causar hemorragias, lesiones renales y cáncer de hígado, estómago y colon. No se tiene datos precisos de la cantidad de pacientes que habrían desarrollado cáncer o un trastorno secundario de otro tipo por haber consumido ranitidina, pero tras la publicación de los hallazgos antes mencionados, el medicamento de referencia terminó por ser retirado del mercado en prácticamente todo el mundo. En otro ejemplo, uno de los medicamentos de alto riesgo que aún permanece en el mercado internacional es el metamizol, conocido también como dipirona. Este producto se usa para combatir la fiebre, la inflamación y el dolor. Fue sintetizado en Alemania en 1920 y su producción masiva comenzó en 1922. En todo el mundo, su adquisición y compra fue libre, sin exigir prescripción médica, hasta la década de 1970, cuando se descubrió que su uso implicaba el riesgo de múltiples trastornos, tales como neutropenia, anemia hemolítica, hipotensión, infarto de miocardio, anafilaxia severa e insuficiencia renal aguda, entre otros.
De todos ellos, el efecto secundario más temible es la neutropenia o agranulocitosis, que consiste en una reducción extremadamente baja de glóbulos blancos en la sangre y aun cuando su frecuencia no es alta, se trata de una reacción grave que puede causar la muerte del paciente. En muchos países, el metamizol es todavía una de las primeras opciones para el manejo del dolor. Sin embargo, su asociación con la granulocitosis llevó a que en 1977 la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, prohibiera su uso en Estados Unidos, y lo mismo hicieron más de 30 países. No obstante, en muchas naciones de América Latina, Europa, Asia y África se sigue comercializando libremente y continúa siendo uno de los analgésicos más populares, en donde incluso la automedicación es frecuente. La incidencia de neutropenia por metamizol es difícil de estimar y ha sido motivo de fuerte polémica. Se han descrito cifras que van desde 1 entre 3,000 hasta 1 entre 1,000,000 de pacientes tratados por año, con una mortalidad que varía entre 3 y 8%. Esta no es una tasa excesivamente alta si se compara con otros fármacos, pero cuando se conoce el riesgo, se debe valorar muy bien el tratamiento para el dolor y la fiebre, sobre todo cuando existen otras opciones más seguras. Pues bien, ahora hablemos del fármaco que motivó la realización del presente video, el cloranfenicol. Este medicamento, también conocido como cloromicetina, provoca un trastorno muy parecido al del metamizol y pensé que ya no existía en el mercado de México. Pero ahora abordo el tema debido a que hace pocos días atendí a un paciente que acudió a mi consultorio porque después de haber sido tratado por otro médico no se curaba y me mostró los medicamentos que le recetaron, entre los cuales se incluían tabletas de cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que se aisló por primera vez en 1947 a partir de una bacteria llamada Streptomyces venezuelae, que se obtuvo de una muestra de tierra de Venezuela, un país sudamericano. Como el cloranfenicol resultó muy efectivo contra un amplio grupo de bacterias, las autoridades sanitarias recomendaron durante mucho tiempo su uso. En la década de 1960, por ejemplo, este fármaco se usaba de forma indiscriminada en México para el tratamiento de toda clase de diarreas. Pero los efectos secundarios pronto empezaron a descubrirse y en la década de 1970 se observó que el consumo de cloranfenicol podría causar dos tipos de depresión de la médula ósea. El tipo más común es una reacción inmediata que causa una merma en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta reacción se puede presentar cuando el medicamento se prescribe en dosis altas, pero se puede revertir al suspender la medicación. El segundo tipo es la anemia aplásica, una reacción de hipersensibilidad tardía que es menos frecuente que la anterior, pero es irreversible, mortal y no depende de la dosis administrada ni del tiempo de uso. En la anemia aplásica, las células madre de la médula ósea se dañan. Estas células son las que dan origen a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas de la sangre. Por tanto, al morir las células madre que les dan origen, se presenta una reducción cada vez más grave en el número de estos elementos celulares. Podemos decir que la sangre se va convirtiendo en agua.
La anemia aplásica es mortal y una vez que se presenta no hay forma de detenerla. Suele ocurrir de 3 semanas a 12 meses después del contacto inicial con el cloranfenicol y se presenta en uno de cada 20,000 a 40,000 pacientes tratados. Aun cuando la mayoría de los casos de trastornos sanguíneos por depresión de la médula ósea se han relacionado con la administración de cloranfenicol por vía oral, también se han producido después de su administración por vía intravenosa y oftálmica. Además, en bebés prematuros y recién nacidos se presenta una afección conocida como síndrome gris del recién nacido o intoxicación neonatal por cloranfenicol, que se caracteriza por distensión abdominal, vómito, flacidez, cianosis, colapso circulatorio y muerte. Por lo anteriormente expuesto, el cloranfenicol se encuentra fuera del mercado de Estados Unidos y de varios países europeos, pero sigue vigente en muchas otras partes del mundo. Si bien el cloranfenicol ha sido útil en enfermedades específicas, en la actualidad existen otros fármacos más efectivos y seguros.